Buenas noches, grupo del segundo año, todas las personas que nos están viendo también por primera vez y a todos los que nos están siguiendo de alguna u otra manera todas estas transmisiones, que Dios me los bendiga. Gracia y santificación de Dios para ustedes y para todo el mundo a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta es la clase número 8. No estamos en los estudios de Ministerio Impacto de Gracia, estamos en las oficinas de mis pastores, Eleazar y Blanca González, a mis pastores que nos apoyan al 100. Nosotros también los apoyamos con todo nuestro corazón. Nos aman y los amamos, los bendecimos también a ellos. Es la clase número 8. Creo que he estado hablando y desmenuzando lo que es el reposo, así por muchas avenidas, por muchos lados. Si tú me escuchas esto por primera vez, como siempre les digo, me van a criticar, me van a criticar. Si de verdad quieres criticarme, lo recibo, no hay ningún problema, pero te pido un favor. Comienza desde la clase número 1 para que vayas viendo sistemáticamente lo que estoy enseñando. Y aún yo quisiera que todos aquellos que creen que guardar el sábado como un día especial, quisiera que me siguieran en las transmisiones también, y por favor comenten. Si no están de acuerdo también coméntenlo, no pasa nada, siempre y cuando no te llames hijo de Dios y comentes vulgaridades, porque entonces, ¿a dónde vamos? No significa que yo voy a estar de acuerdo contigo ni tú conmigo al 100%. Comenta tus pensamientos, comenta tus opiniones. Si no estoy de acuerdo contigo en tu doctrina, si tú no estás de acuerdo conmigo en mi doctrina, no pasa nada. Con que estemos de acuerdo en que Jesucristo derramó su sangre y murió por nosotros, somos hermanos. La doctrina no nos hace hermanos, Jesucristo nos hace hermanos. No nos peleemos por puntos doctrinales, que todo el mundo lo tiene. Así se han armado todas las guerras a través de todos los tiempos, por puntos doctrinales. Las inquisiciones, las muertes, las matanzas de los cristianos, todo se ha generado a través de puntos doctrinales, porque hay divisiones. Esta Biblia, si no se entiende bien, causa persecución y muerte. Porque si tú crees que lo que nos da la salvación es la doctrina, vas a causar persecución y muerte. ¿Me estás escuchando? Si tú crees que tu doctrina es correcta y los demás son incorrecta, vas a comenzar a señalar con tu dedo diciendo que ellos están mal y que tú estás correcto, y le vas a meter esa mala información a toda la gente que vaya a tu congregación a escucharte, si eres un líder o un ministro, y vas a hacerlos sentir como que ellos son los verdaderos hijos de Dios y todos los demás son pecadores. Y estás causando enemistades, pleitos, enemigos, aún con los mismos vecinos, aún con los mismos familiares, aún entre el matrimonio y aún entre la familia, vas a hacer pleitos. La religión es el veneno más grande que existe y que ha penetrado el mundo entero, la religiosidad. La religiosidad lo estoy enseñando a través de todas estas clases, que es tratar de ganarte el favor de Dios por lo que tú haces. Y esa es la religiosidad, el peor veneno que existe. Cuando tú crees que haciendo algunas cosas te ganas más el favor de Dios, entonces cuando logres hacer varias más cosas vas a menospreciar a los que crees tú que hacen menos. Tremendo. Ahora quiero que me escuchen ustedes, estudiantes del segundo año. Voy a hablar del reposo del hombre. ¿De qué voy a hablar? Del reposo del hombre. Estuve hablando todas las 7 clases pasadas del reposo de Dios. Algunos creen que es lo mismo. Algunos creen que es lo mismo. Yo he platicado con algunos pastores adventistas del séptimo día y me dicen que Dios no dio el día de reposo bajo la ley, sino desde Génesis. Te pregunto a ti, ¿tú qué piensas? Ya te enseñé 7 horas. Escúchame, porque te voy a estar hablando de una manera que si no me pones atención, te vas a perder. La esencia es la misma del reposo de Dios
y el reposo del hombre. La esencia es la misma, pero no es el mismo reposo. Piénsalo. En Génesis, ¿cuántos días trabajó Dios, Doris? 6. En Génesis, Dios trabajó 6 días. Sí. Muchachos que me están escuchando, ¿cuántos días trabajó Dios? En Génesis, repite conmigo, 6 días. ¿Cómo crees que hizo la obra Dios en Génesis? Perfecta, dijo que era buena y agradable. Dios trabajó 6 días, te lo voy a enfatizar mucho. Dios trabajó 6 días y agarró al hombre y lo metió al reposo de Dios. Ese no estaba bajo la ley. Pero bajo la ley, Dios le da una ordenanza a Moisés y le dice, ahora tú y tu gente van a trabajar 6 días y ustedes me van a meter ahora a mí en su reposo. ¿Ven la diferencia? Wow, yo me estremezco porque siento una revelación, algo que me quema, hermano. Esto es la gracia de Dios. Y vas a escuchar ahora bajo la ley, bajo el Pentateuco, te voy a estar enseñando esto. Y tú que entiendes la gracia vas a decir, qué tremendo, no lo había visto de esta manera, porque tus ojos ahora son abiertos y vas a ver que bajo la ley está revelada la gracia, bien poderosa. ¿Verdad, Doris? Sí, ahora Dios le dice a Moisés, Moisés, ahora ustedes van a trabajar 6 días y van a reposar el 7º día. Ahora el hombre iba a trabajar 6 días. Los judíos, escúchame, los judíos trataban de honrar el día de reposo y llegaron a venerarlo tanto, pero no se sentían amados por el Dios que lo dio. Lo guardaban por miedo a no ser muertos. ¡Qué tremendo!, ¿no? Tan solo con ese pensamiento, hermano, entendemos que no, gracias a Dios que no vivimos bajo la ley. Todo el que infringía el día de reposo bajo la ley, hay cientos de escrituras, te voy a dar algunas, donde dice, el que viole el día de reposo merece la muerte. Repite conmigo, merece la muerte. Y te lo voy a enseñar. Éxodo capítulo 31, versículo 14. Y vamos a leer las escrituras para que los hermanos del 7º día que siguen estas transmisiones corroboren conmigo las escrituras. Y te digo una cosa, si tú eres del 7º día y crees que tienes que guardar el sábado para que Dios te ame, como decía en el cuello de botella, sé que estás enojado con lo que estoy diciendo, sé que estás ardiendo en ira con lo que estoy diciendo, sé que estás molesto, sé que lo estás, pero ¿por qué te enojas? Digo yo, ¿por qué te enojas? Si me consideras tu enemigo, deberías de orar por mí. ¿No fue lo que dijo Jesucristo? Sin embargo, yo oro por ti y te bendigo para que Dios abra los ojos de tu entendimiento y veas. Vamos a ver. Éxodo 31, versículo 13 dice, el 12, habló además Jehová a Moisés, diciendo, ¿quién dijo? Jehová a Moisés. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal. Repite conmigo, señal. Repite conmigo, Doris, señal. El sábado es una señal. Bueno, el día de reposo, para comenzar. Porque la palabra sábado no significa sábado. No, repite, sábado no significa sábado, porque he platicado con algunos y me dicen, es que es el sábado. No, sábado significa reposo, descanso, sesión de labores. Eso es lo que significa sábado, no significa sábado, para comenzar. Y dice, es una señal, viene en el examen. ¿Qué es el día de reposo? Una señal.
por generaciones. Y aquí es donde dicen, ya ve, pero aquí dice por generaciones en generaciones, y luego lo vemos en Isaías, que aún en el milenio está el día de reposo, y claro que viene ahí, y el día de reposo es eterno, completamente, estoy de acuerdo, pero vamos a ir develando, o no sé cómo decir, ir develando, ¿verdad? Hay que ir quitando el velo con versículo tras versículo. Y luego dice aquí, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Repite conmigo, el que viole el día de reposo, morirá. Números 15, 32 a 36, ahí está la historia del hombre que fue a recoger leña. Esto ya te lo expliqué en toda una hora. Fue a recoger leña porque tenía hambre. Él, su esposa y sus niños. Y quería dar alimento a sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Pero lo hizo en día de reposo. Y la gente que lo vio, lo vuelvo a repetir, la gente que lo vio lo acusó. Y lo llevó delante de Moisés y de los líderes y lo agarraron a pedradas. Y lo mataron porque violaron el día de reposo. Te voy a hacer otra pregunta. Mira, ¿crees que hoy en día deberíamos de matar a los que trabajan en el sábado? Los adventistas, les hago esta pregunta, ¿creen que hoy deberíamos de matar a los que profanan el día de reposo o el sábado? ¿Ustedes qué creen? Yo platiqué con un adventista y me dice, no, hermano, no, es que ya no debemos de matarlos. Si tú sigues la ley de acuerdo a como Dios se la dio a Moisés, deberías de darles muerte a todo aquel que trabaje en sábado. ¿Cuántos crees que estuvieran muertos hoy en día? Casi todo el mundo trabaja en sábado. Casi todo el mundo trabaja en sábado. Bueno, mira, si tu respuesta es no debemos de matarlos, entonces estás diciendo que la ley del sábado está abolida. ¿No es cierto? Porque toda ley infringida lleva una penalidad. Y si no hay penalidad, es porque no hay ley. Sencillo. ¿No crees eso, Doris? Sí. Si no hay penalidad, es porque no hay ley. Mira, y nada más estamos hablando del sábado. Pero si leemos Deuteronomio capítulo 28, todo el Levítico capítulo 20, te vas a dar cuenta que si una mujer adúltera era sorprendida, merecía la muerte. Si un leproso salía del campamento, merecía la muerte. ¿Verdad? Si una mujer se divorciaba o se iba con otro, merecía la muerte también. Y como eso hay muchas cosas, ahora te hago otra pregunta. ¿Crees que hoy en día debemos de apedrear a las adúlteras? Si tu respuesta es no, si tu respuesta es sí, y lo quieres hacer o lo llegas a hacer, ¿qué va a pasar contigo y las autoridades hoy en día con los policías? ¿Dónde vas a estar? Si tu respuesta es no, ¿te acuerdas cuando a Jesucristo le llevaron a una mujer en pleno acto del adulterio? El sí o el no que dijera Jesucristo era ocasión de matar a Jesús. Ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Crees que debemos de apedrear a las mujeres adúlteras hoy en día? ¿Sí o no? Según la palabra de Dios. ¿Qué respuesta es, Doris? Que el que está libre de pecado tire la primera piedra. La respuesta es no. Claro que no. Claro que no. Si no, ¿cuántas mujeres adúlteras ya estuvieran muertas? ¿Cuánta gente que trabaja en sábado estuviera muerto? ¿Cuántos borrachos estarían muertos? Porque según la ley los borrachos deberían de morir también. ¿Cuántos hijos desobedientes estarían muertos? Porque según la ley deberían de ser muertos. ¿Cómo estaría el mundo hoy? Peor que el coronavirus. Vacío. Vacío. Pero dentro de mí escucho un eco de alguien que llegó a la tierra llamado Jesús, que decía,
el Hijo del Hombre no vino para matar, sino para salvar. Qué tremendo, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para matar, sino para salvar. Les voy a hacer varias preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántos de ustedes pueden guardar el día de reposo al 100%? Adventistas. O todos aquellos que tratan de guardar el Shabbat. ¿Cuántos de ustedes han guardado el día de reposo al 100%, completo? Algunos me han dicho, es que hermano, debemos de esforzarnos, debemos de tratar. ¡Qué gran ignorancia! La ley de Moisés no era flexible, era inflexible. Y cualquiera que violara en un punto, según Santiago capítulo 2, versículos 9 y 10, se hacía culpable de todos. Sencillo, nadie puede guardar el Shabbat al 100%. Ahora ya la gente puede decir, pues yo sí, yo más o menos, yo no sabemos, en ese tiempo sí sabían, porque quien no lo hacía se moría. ¿Sí? No, y lo peor de todo, Dios sí sabía que algunos lo violaban, pero Dios no los mataba hasta que alguien los acusaba. Qué tremendo. Sí. ¿Cuántos quieren seguir viviendo bajo la ley o quieren guardar el Shabbat? Entonces, Dios no mataba a nadie hasta que era condenado, acusado y descubierto por la misma gente del campamento. Y entonces ahora dicen, es que ya Jesús vino a quitar la maldición de la ley. Y entonces él hizo medio, más o menos. ¿Medio? O sea, él hizo una cosa, pero nosotros hay que hacer otra. Entonces hizo a la mitad. No, ¿un trabajo a medias? Sí. No, espérame, porque todavía no termino, voy para allá. ¿Cuántos saben que no y que sí se debía de hacer en el Shabbat? No, sepan, nada más los judíos, yo creo. Sí. ¿Cuántos saben que sí y que no se debía de hacer en el Shabbat? Y estoy seguro que muchos ni saben. No. Muchos ni saben. Y he escuchado a rabinos y he tenido pláticas cara a cara con personas que estudian el Torá y que estudian las leyes judías y hebreas. Yo me he sentado con ellos y es más, les he dicho, vamos al estudio de Ministerios Impacto de Gracia. Yo no tengo miedo que tú me debatas y me digas, siempre y cuando sea con respeto. Te veo en el estudio y lo platicamos tranquilamente con un cafecito. Y me han dicho, ¿qué me dijeron, Doris? Que no estaban listos. Que no estaban listos. Y de hecho le voy a hablar a otros hermanos también que creen diferente a lo que yo creo y los voy a tener en el estudio para hacer debates. No es pleitos, son debates de versículos para ver, un día, 2 días, 3 días, yo no tengo ningún problema, lo podemos ir desgajando. Tengo muchos estudiantes en todo el mundo y no tengo miedo de que me digan, ay, tú estás equivocado. Si yo estoy equivocado, lo admito, no se me cae nada. Yo puedo cambiar mi doctrina, pero no puedo cambiar al que me salvó. Es la diferencia. Pero algunos no quieren cambiar su doctrina porque creen que eso les da la salvación. ¿Verdad? No quieren cambiar la doctrina. Pero hermano, tú no puedes madurar si no estás dispuesto a cambiar lo que piensas. Y la vida se trata de ir cambiando todos los días, renovando tu mente. De lo que piensas hoy, quién sabe, en una semana ya no lo pienses y lo pienses diferente. Y después de 2 años vas a decir, ah, caray, creo que estaba equivocado en aquello. Y eso es sabio y saludable para tu crecimiento. Si estás bien enfrascado en tu botella y no quieres salir de tu botella y tienes un tapón en tu cabeza, siempre te vas a quedar encharcado, enfrascado, estancado y nunca vas a crecer. Tienes que tener la capacidad y habilidad de decir, quiero seguir aprendiendo. Yo aprendo todos los días y no he terminado de aprender. Y de repente, cuando escucho un predicador que habla contrario a lo que yo pienso, yo no digo, ay, ese está mal, míralo, aquel es un pecador, ese es un hijo del diablo, hey, mira las doctrinas. No, escudriño y veo en qué estoy equivocado. Y después de que escudriño digo, él está mal, pero no lo ando publicando. Yo tengo mi convicción. Y a veces digo, caray, yo era el que estaba mal. ¿Verdad?
¿Qué no y qué sí se debían de hacer en el día de reposo? Muchos ni saben de tantas cosas que hay en la Biblia. Yo tengo una gran lista que te voy a ir dando. Otra pregunta. ¿La ley era un sistema parcial o completo? Completo. Lo vuelvo a repetir. ¿La ley era un sistema parcial o completo? Completo. Repite conmigo. Completo. Porque algunos también han dicho, cuando Jesucristo llegó, nada más acabó con las ceremonias, con los ritos, con los sacrificios, con las leyes ceremoniales, pero no terminó con la ley moral, que son los 10 mandamientos. Como que lo dividen y lo ponen separado, y la respuesta es no. Los 10 mandamientos con todas sus ceremonias era un conjunto, era algo completo, completito. Y más adelante, bueno, tal vez no en esta serie, pero te voy a enseñar cómo abolió los 10 mandamientos Jesucristo. Y con eso, ¿cómo? Estudia la Biblia o sígueme en las siguientes transmisiones, por favor, versículo por versículo. No es algo que estoy inventando, lo vamos a leer en la Biblia. ¿Ok? Pregunta número 5. Si alguien llega a guardar el día de reposo al 100%, piénsale, si alguien llega a guardar el día de reposo o el Shabbat al 100%, ¿gana la salvación? No. Grita, ¡no! Porque guardar el sábado completo no te da la salvación. Si guardas la ley completita, no te da la salvación. El que da la salvación es Jesús. Qué tremendo, ¿no? Pero si tú crees que tienes que guardar el día de reposo para ganarte el favor de Dios, entonces solo te sentirás mejor que los demás que no lo guardan. Porque cualquier cosa que quieras hacer fuera de Jesús solamente produce aires de superioridad. Y te vas a creer como el fariseo y el publicano, diciendo yo sí hago y aquel no hace. Y vas a comenzar a condenar y a juzgar a tus hermanos estando en la misma iglesia. ¡Wow! ¿No es cierto, Doris? Sí, todo el tiempo. Sí. Es lo único que te da. ¿Es lo único? La ley no ofrecía salvación, hablaba de bendiciones y maldiciones. No. Pero no ofrecía salvación. La ley no salva. No. La ley no bendice. Como dijo un predicador, ¿cómo no? En Deuteronomio capítulo 28, ahí dice, ahí están todas las bendiciones. Sí, dice que si tú guardas todos los mandamientos, entonces Dios te bendecirá. Pero la ley no te da bendición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 17 dice que la ley solamente da maldición. A ver, hermano, ¿por qué bendición no da y maldición sí? Porque dice que el que guarde toda la ley, si da toda completa, te da bendición. Pero si tú ofendes en un punto, eres culpable de todos y te da maldición. Así que todo el mundo estaba bajo maldición. Jesucristo cumplió la ley al 100% por ti y por mí, y en Cristo estoy bendito. Te lo vuelvo a repetir, yo no gano bendición por guardar ningún precepto, mandamiento o estatuto. Yo gano bendición por creer y tener fe en aquel que los guardó, Jesús. Qué tremendo, ¿no? Mateo capítulo 12. Me estoy metiendo donde quiero. No saben cómo me emociona para donde voy en el reposo del hombre. No saben cómo me hierve la sangre. Me emocionan, de hecho me emociona estar compartiendo todo esto. Mateo capítulo 12. Dicho sea de paso, si tú me estás escuchando y no estás de acuerdo en lo que yo estoy compartiendo, si tienes algún instituto bíblico, si eres algún maestro y quieres venir a compartir conmigo al estudio del Ministerio Impacto de Gracia, bienvenido. Yo te pago los viáticos, yo te pago el hotel, si vienes de otro lugar de México,
para platicar, para convivir. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Cuando gustes, con la mejor intención, te recibo en Saltillo. Mateo capítulo 12, versículo, voy a leer desde el 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Me voy a quedar nada más en estos versículos, creo, pero escúchame. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Cómo el Espíritu Santo lo escribe y enfatiza que era en un día de reposo? Repite conmigo, Jesús iba en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora, recuerda que bajo la ley, un hombre salió a recoger leña y fue acusado y fue apedreado. Bajo la ley. Cuando llegó Jesucristo, todavía él estaba bajo la ley de Moisés. Pero entonces, vamos a desgajar algunos principios. ¿Por qué Jesucristo hizo eso? Mira, viéndolo los fariseos. Los fariseos no eran malos, Doris. No, los fariseos querían agradar a Dios cumpliendo la ley. ¿Tú que quieres guardar el sábado o eres del séptimo día? Hay mucho que hablar del séptimo día. ¿Quién? Los renovados, los separados, los amigos, los bautistas del séptimo. Hay muchos, pero yo globalizo todo esto. Si tú quieres guardar el día de reposo, yo no te estoy diciendo que tú seas una persona mala. Estoy diciendo que estás enfrascado en la ley de Moisés. Sí te lo estoy diciendo. Y entonces vas a ver a todos aquellos que no guardan el día de reposo como un fariseo. Porque no eran malos, pero no entendían. No eran malos, pero no tenían revelación de quién era Jesús. Lo hacían con un corazón sincero, Doris, pero un corazón sinceramente equivocado. Y Jesucristo los amó. Si tú que ya entiendes la revelación de la gracia, la revelación del nuevo pacto, y hay algunos que tú ves que son como fariseos, que están condenando a otros, tú por favor no los condenes. Si te condenan a ti, que hablen de ti. Tú aguanta todos los vituperios como Cristo Jesús los aguantó. Y el que te maldiga, bendícelo. Por sus frutos los conoceréis. Y si tú eres un hijo de Dios que ya entendió la gracia, bendice al que te maldice. Tengo muchas oportunidades de maldecir a muchos que me maldicen a mí. Sin embargo, yo digo, Señor, yo estaba ciego como los fariseos por mucho tiempo condené a mucha gente, pero te agradó a mí escogerme desde el vientre de mi madre también para predicar tu bendita gracia, como a Pablo. Le dijeron a Jesús, no le dijeron a los discípulos, le dijeron a Jesús, Jesús, lo que estás haciendo es incorrecto. Qué tremendo, ¿no? Jesús, lo que estás haciendo está mal. ¿Te imaginas cómo es la religiosidad, hermano? Si al mismo Jesús los religiosos quisieron enseñarle, a decirle, Jesús, tú estás mal, ven, te voy a enseñar. Imagínate a mí, que predico cosas que de repente veo mis videos y digo, ay, qué tremendo, mejor lo borro. Pero al perfecto, al que tenía la doctrina perfecta, al que enseñaba cabalmente, a él le decían que estaba mal. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la ley y tenían como su mentor a Moisés. Y dice, he aquí tus discípulos, ya no dijeron tus. Los míos no, los tuyos sí. Los míos no. Yo les enseño que guarden el día de reposo, que no pasen por los sembradíos, que no recojan nada. Yo les enseño todo eso, pero tú no les enseñas eso. Tu doctrina es falsa. ¿Verdad, Doris? He aquí tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en el día de reposo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Versículo 3 viene la respuesta de Jesús. Me gusta cuando Jesucristo se mete a la escena. ¿Cuántos aman a Jesús?
Si tú eres del séptimo día, yo sé que también amas a Jesús, ¿no es cierto? Di amén. Entonces, escucha lo que dijo Jesús y por favor detente y di, Señor, ábreme mis ojos para entender este loco predicador llamado Ricardo Morfín, que está compartiendo unas cosas que no me enseñó a mí mi pastor, ni mi denominación, ni mi organización, ni mi superintendente. Pero este está hablando algo contrario. Date la oportunidad, por favor, de escucharme, porque yo te amo. Pero Jesucristo les dijo, ¿no habéis leído? Ya me voy, de verdad. Repite conmigo, ¿no habéis leído? Les hace una pregunta, Doris. Los fariseos eran los que tenían la palabra, conjuntamente con los escribas, y aún entre ellos debatían. No se llevaban entre ellos, pero para agarrar a Jesucristo en una supuesta mentira, sí se juntaban y unían fuerzas. Y les dice a Jesús, ¿no habéis leído? Escucha todo lo que dice Jesús en una palabra. Les estaba diciendo, son ignorantes, no conocen, no entienden, están velados. ¿No habéis leído? Repite conmigo, ¿no habéis leído? ¡Qué tremendo! Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no han leído. ¿No han leído Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17? ¿No han leído Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23? ¿No han leído Gálatas 4, 8 al 11? ¿No han leído Hebreos 9, Hebreos 7, Hebreos 8? ¿No han leído? No. Y lo más triste es que dijo Jesús, no. Lo más triste es que mucha gente no lee, solamente escucha de alguien que sí leyó. Y le cree. Y si tiene todo torcido, qué importante es la pregunta de Jesús. A ti que me estás escuchando, ¿no has leído? Métete a leer, porque si lees, se te quita la ignorancia. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿No habéis leído lo que hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Te acuerdas, Doris? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Híjole, este David tenía una gran revelación de la gracia y del amor de Dios. Y David decía, Señor, no voy a decir esta palabra porque yo sí me atrevo solo, pero no te la voy a decir porque no quiero dañar las conciencias de muchos débiles. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tenía hambre? Estaban los panes que solamente los sacerdotes eran dignos de agarrar, Doris. Nadie más. Y en el pueblo nadie lo agarraba. Pero David tuvo hambre y se metió hasta adentro por los panes, él, para darle de comer a su gente. Me imagino que los sacerdotes ahí, David, ¿qué vas a hacer? Te va a matar Dios. ¿Para qué nos hacemos si sé que los sacrificios a ti no te agradan? Qué tremenda revelación, ¿verdad? Es tremenda. Para nosotros es bien fácil. ¡Wow! Pero en el tiempo en el que él vivía, no. En el tiempo en el que él vivía, él tenía revelación de la gracia. Y Dios a tal grado lo dijo. Me he encontrado un hombre conforme a mi corazón, que me entiende, que no me agradan los sacrificios de animales, sino un corazón contrito y humillado. Y se metió y le dice Jesús a los fariseos, ¿no han leído cómo Moisés se metió y agarró de los panes? Y yo me gocé desde el cielo. David se metió y yo me gocé desde el cielo porque entendía mi corazón, que yo quiero un corazón entregado, más que una persona que se entregue a mandamientos y ritos, tradiciones, porque a través de todo eso le van a decir como los sacerdotes a David, no te metas, David, te van a matar. Y con eso vas a tener miedo toda tu vida, pero si tienes un corazón entregado a Dios, vas a tener confianza de meterte hasta el mismito trono de la gracia. ¿Cómo entró David a la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente comió pan de sacerdotes este tremendo David, porque entendía la gracia. Ahora escúchame,
Si tú no entiendes la gracia de Dios, nunca vas a comer pan de los sacerdotes. Vas a estar comiendo migajas que caen de las mesas todo el tiempo. Aunque te sientas como hijo de Dios, no te vas a sentir digno porque no sabes si guardaste todo el Shabbat o fallaste en algún punto. Y vas a estar, ¿lo hice? ¿No lo hice? Mira, yo te amo si tú eres alguien que trata de guardar el día de reposo. Y dije, no guarda, trata, porque nadie lo guarda al 100%. Cuando estábamos en el refugio del rey, en el instituto bíblico, llegaron como unos 7 u 8 del séptimo día. Uno de ellos, Benjamín Esparza, que siempre me escucha, fue mi mentor. Fue quien me enseñó, fue quien me discipuló y era del séptimo día, Doris. Y él me enseñó la justificación desde ese tiempo. Tenía una revelación tremenda y para mí es uno de los mejores predicadores, Benjamín Esparza. Siempre lo admiré y lo sigo admirando. Hoy vive en Wisconsin. Pero recuerdo que cuando salíamos al centro, ellos se van a acordar, Chuy, mi amigo Chuy, salíamos a comer, todos en bola al centro, al mercadito, y él me decía, Ricardo, vente para acá. Yo le decía, ¿qué? Dice, ven, te voy a pichar de comer. Y era del séptimo día. ¿Y saben para dónde me llevaba? A comerme un cóctel de camarones. Yo no sabía nada de la ley, no tenía conocimiento de la ley, pero la ley dice que los camarones es abominación delante de Dios. El que coma camarones. Sí. Pero a mí me los pichaba y luego me decía, nada más no le vayas a decir a nadie, no le vas a decir a nadie. Y yo no le decía nada a nadie mientras me picharon los camarones. Yo no tenía conocimiento de la ley. Fíjate una cosa, es mucho mejor no vivir bajo la ley, Doris, porque no hay condenación, que vivir bajo la ley y sintiéndote condenado y pensando que alguien te va a ver. ¿Lo entiendes? Es mejor decir, soy un gentil, no tengo ley, no hay condenación en mí, no hay nada que me acuse, puedo comer lo que sea y no hay nada que me acuse, que vivir bajo la ley pensando que alguien te va a ver y te puede acusar y va a decir, violaste el Shabbat. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y como eso, más cosas. Recuerdo que otros mismos compañeros, no eran los mismos, llegamos de evangelizar, de predicar en las calles, pero habían varios del séptimo día y llegamos a comer hot dogs, Doris. Llegamos a comer hot dogs y todos preparando los hot dogs ahí y de repente uno le hizo una pregunta que yo ahorita me cae el 20, en ese momento no. Le dice al que estaba vendiendo los hot dogs, y oiga, ¿y de qué son las salchichas? Y le dice, son de cerdo. Así. Y vi literalmente como uno de ellos bajó el hot dog y ya le había dado una mordida, Doris. Sí, pues ya le había dado una mordida, se había contaminado según él. Y tiró la salchicha y se comió el puro pan con la mayonesa y el tomate. En serio, eso lo hizo él. Imagínate la condenación, hermano. Imagínate cómo se siente alguien que quiere guardar el Shabbat completamente. Vas a vivir condenado toda tu vida, porque por más que te esfuerces, nunca lo vas a poder lograr. Sigo leyendo porque me quedo aquí. Dice, versículo 5, ¿o no habéis leído? Otra vez, dice Jesús. Repite conmigo, otra vez. O sea, Jesús sí se sabía la palabra. Claro. Tienes que estar preparado para hacer defensa de la palabra todo el tiempo, hermano. Y a Jesucristo los fariseos que supuestamente tenían la palabra, le dijeron algo a Jesús y Jesús les refutó con mansedumbre, pero con la palabra. Sin maldiciones, pero con la palabra. Con buenas palabras, pero con la palabra. Con amor, pero con la palabra. Si tú eres una persona que ha entendido la gracia de Dios, tienes que refutar con amor, con paciencia y con mansedumbre, pero con la palabra. ¿No es cierto? ¿O no habéis leído? Repitan conmigo otra vez. En la ley. Híjole, es lo más tremendo porque ellos supuestamente tenían la ley. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo? Mira, Doris, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Termina, imagínate, échate esa. Los sacerdotes profanan, quebrantan el día de reposo
y son sin culpa. Ellos tenían que trabajar 24/7. Ellos no trabajaban 6 y descansaban 1. No, los sacerdotes trabajaban 24/7. Lee Crónicas y te vas a dar cuenta que había turnos para que cantaran, había turnos para que ministraran, pero 24/7 tenían que estar ministrando los sacerdotes. Y lo profanaban y no los mataban. Bajo la ley. ¿No te suena esto como a jerarquía? Yo sí lo hago, pero tú no. Yo sí lo puedo hacer, a mí no me haces nada. Yo soy más santo que tú. ¿No te suena como a jerarquía? ¿No te suena como a que es que yo estoy más cerca de Dios y yo puedo hacer lo que sea y a mí Dios me la pasa, pero a ti no porque eres más pecador? ¿No te suena como a eso? Y ahí me puedo quedar mucho, pero no quiero, hermano, porque quiero avanzar. Dice el versículo 5, y son sin culpa. Versículo 6, pues os digo que uno mayor, no que el sacerdote, que el templo mismo está aquí. ¡Ah, qué tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Qué tremendas palabras, hermano, que no alcanzamos a entender. No dijo, pues uno mayor que Moisés está aquí. No dijo, pues uno mayor que David está aquí. No dijo, pues uno mayor que el sacerdote está aquí. No, ni siquiera dijo uno mayor que el pan está aquí. Dijo uno mayor que todo el conjunto de panes, templos, sacrificios está aquí. Dice, y si supieses, ¿qué significa? Si supieses, ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. Si supieras. Hermano que me estás escuchando, si supieras que Dios quiere que tengas misericordia con todos los que fallan, con todos los que no hacen de acuerdo a lo que tú piensas que debieron de hacer, debes de tener misericordia y no juicio. Si supieran, o sea, Jesucristo le está diciendo a los fariseos, ignoran que es superior la misericordia que los sacrificios. Y David lo entendía. Sí. David lo entendía. Y luego acá dice en Gálatas y en Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que déjate de juzgar a los demás y ten misericordia de ellos, porque quizás un día tú caigas y te van a hacer juicio y no te van a tener misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviese misericordia. Qué tremendo, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Más claro que eso, Jesucristo es Señor del día de reposo. Jesucristo es más grande que el mismo sábado. ¿O no habéis leído? Esto te lo voy a leer en la siguiente clase. Pero en Éxodo capítulo 31, versículo 12 dije que el reposo era una señal. ¿Se acuerdan, Doris? El reposo era una señal, un tipo y una sombra. ¿Me quedo con las manos cruzadas? Y las señales no salvan a nadie. Los tipos no salvan a nadie. Las sombras no salvan a nadie. Jesucristo fue el cumplimiento de todas las señales, tipos y sombras. Lee en tu casa Hebreos capítulo 10 versículo 1, Colosenses capítulo 2 versículo 17, donde dice literalmente que Jesucristo es el cumplimiento de todas las señales, tipos y sombras de la ley. Así dice, de la ley. Más, ¿no habéis leído eso? ¿No habéis leído eso? Era una señal. Y nosotros no adoramos señales, adoramos a Jesús. Por ejemplo, Doris, otra cosa más, mira. En el diluvio, cuando hubo una catástrofe universal a través del aguacero que cayó, que mató a tanta gente, dice, de repente, Dios les dice, ya no voy a destruir la tierra, nunca más. Y les pondré una señal en el cielo, mi arco iris les será por señal de que va a haber una paz con ustedes.
El arco iris simboliza paz. Sí. ¿Cuántos adoran el arco iris? ¿Cuántos se postran delante del arco iris? Algunos me dirán, hermano, no sea ignorante, no debemos de postrarnos delante del arco iris. Y entonces, ¿no es ignorante postrarte delante del Shabbat? ¿O adorar el sábado? ¿O venerar al sábado? El sábado era una señal y el cumplimiento de esa señal es Cristo. El arco iris era una señal de paz, paz. Y Jesucristo es el cumplimiento de esa señal, de ese arco iris. Lucas 2:14, Romanos 5:1, Efesios 2:14. Estas tres escrituras dicen que Jesucristo es la paz entre Dios y los hombres. ¿No es cierto? Lucas 2:14, Romanos 5:1 y Efesios 2:14 dice que Jesucristo es la paz entre Dios y los hombres, entre los judíos y los gentiles. Es lo que dice. Jesucristo es el cumplimiento. Por ejemplo, a Abraham, Doris, otra vez. En Génesis capítulo 17, versículo 11. No me estoy deteniendo a leer todo esto, hermano. Pero tú tienes tu Biblia, ¿o no habéis leído? Si no habéis leído, vas a caer en la ignorancia de que alguien dijo, alguien predicó, alguien me enseñó, y vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Lee la palabra de Dios. Génesis 17:11, Dios le dice a Abraham, y esta será mi señal entre tú y yo, la circuncisión. Esta será por señal. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes guardan la señal de la circuncisión? ¿Cuántos están circuncidados? ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? ¿Cuántos se quieren circuncidar? Ahí lo hacían, a veces lo hacían con cuchillo, a veces lo hacían con una piedra también, con una piedra filosa. Imagínate con una piedra filosa. ¿Cuántos le dan gracias de que ya no viven bajo estos tiempos ustedes? ¿Verdad? Le doy gloria a Dios. Pero Jesucristo es el cumplimiento también de la circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Te los voy a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice: en Jesucristo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso de la carne, sino en la circuncisión de Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, automáticamente estoy limpio. Eso es lo que significaba la circuncisión en el antiguo pacto, ¿verdad? Sí. Limpieza y pureza en la carne. Pero ahora que yo recibo a Cristo Jesús, estoy limpio totalmente en el espíritu, completamente. Y Gálatas 6:15 dice que la circuncisión o incircuncisión de nada aprovecha, sino una nueva creación. Tremendo, ¿verdad? Jesucristo hablando. Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo porque quiero avanzar aquí. Ya llevo 8 lecciones en esto y quiero terminar en la 10ª. Éxodo capítulo 20. Allí es donde aparece el día de reposo. Y los adventistas dicen que aparece exactamente en el corazón de los 10 mandamientos. Está bien. Es el corazón. Claro. Y si lo trasladamos al nuevo pacto, es el corazón de Jesús. Al entrar al reposo de Él, entramos al corazón de Jesús. ¿Verdad? Sí. Éxodo capítulo 20, versículo 9. Abran su Biblia ahí, o no habéis leído. Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Repite conmigo, toda tu obra. ¿Se está viendo bien, Doris? Sí. Ok. Dios le dice, 6 días trabajarás y harás ¿qué? ¿Qué dije, Doris? Toda tu obra.
Repite conmigo, toda. ¿No dice todas? ¿No? Dice toda tu obra. O sea, ¿era una obra o eran muchas? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, como diciéndole, échale ganas, en 6 días, esfuérzate, haz lo mejor que puedas, toda tu obra singular, esfuérzate a hacerla. Le estaba diciendo Dios, mira, le estaba diciendo, yo en 6 días hice toda mi obra y pude decir, consumado es. Yo en 6 días hice toda mi obra, le eché ganas y pude decir, habiendo terminado, habiendo acabado. Ahora, ¿tú crees que el hombre, por más que se esfuerce, en 6 días va a llegar el día que diga, terminado está, consumado está, perfecto está? No. La ley nunca fue dada para que el hombre la cumpliera. Tan solo con ese pensamiento, la ley nunca fue dada para que el hombre la cumpliera, porque Dios ya sabía que el hombre era incapaz de cumplirla. Romanos, mira, ahorita me regreso, lo voy a leer estos versículos. En Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ya que por la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. La ley no fue dada para que el hombre la cumpliera. La ley no fue dada para justificar al hombre. El hombre era incapaz de cumplirla. Y aquí lo dice Pablo, tenía revelación porque él estudiaba la ley. Era fariseo. Él era fariseo de fariseos. Pero sabemos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cuántos se van a justificar? Ninguno. Y tú no vas a ser el primero. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios dio la ley? No para que el hombre la guardara, no para que el hombre se justificara, sino para que tuviese conocimiento de que era incapaz de guardarla. Cuando Dios le dice a Moisés que trabaje en los 6 días, era solamente para que vieran su inutilidad de cumplirla y de guardarla. Échenle ganas. Échenle ganas. Y si tú crees que guardando los 6 días trabajando y luego el día de reposo te vas a ganar el favor de Dios o ya cumpliste con toda la ley, te tengo una mala noticia. Siempre te vas a sentir hueco y vacío. Y siempre vas a andar caminando con que, ¿lo hice bien? ¿Lo lograría? ¿Está Dios contento conmigo? Si cumplí los requisitos, así te la vas a pasar en un círculo vicioso. Ay, y en la noche, ay, se me hace que se me olvidó esto, pero el próximo sábado, ahora sí le voy a echar más ganas. Y llega el próximo sábado y te esfuerzas más y de repente, ¿lo lograría? ¿Ahora sí estará contento conmigo? Y ahí viene la condenación otra vez del mismo diablo, diciéndote, no lo hiciste bien. Te faltó aquello y te faltó lo... No, échale más ganas porque si no Dios no va a estar contento contigo. Y ahí estás tú diciéndole, ay, sí es cierto, aquí esto no lo hice, pero Dios, perdóname. El siguiente sábado, ahora sí le voy a echar más ganas. Y estás en un círculo vicioso donde te estás condenando, porque por más fuerzas que le eches, nunca vas a llenar todos los requisitos de la ley. Y vas a sentir un hueco y un vacío en tu corazón. Y ese hueco y ese vacío solamente lo llena Jesús. Y qué increíble no entender que Jesucristo llena ese hueco y no tienes que hacer nada, solamente decir, gracias Jesús porque tú guardaste toda la ley y contigo estoy completo. ¿No es cierto? Hasta respiro y descanso, hermano. ¿No descansas tú en el saber que Jesucristo nos dio libertad? Di amén.
Éxodo 20:10. Doris ya me está dando mis 5. Éxodo 20:10. Mira lo que dice Éxodo 20:10. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora el hombre tenía que meter al reposo a Jehová su Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice: no hagas en él obra alguna. No hagas obra. Si vas a entrar al reposo, al Shabbat, dice, no hagas ninguna obra. ¿Cómo entran al reposo? No haciendo obras. No haciendo obras. ¡Qué tremendo! Entras al reposo no haciendo obras. Y cuando tú vas al nuevo pacto y entiendes quién es el reposo, que es Cristo Jesús, entras al reposo no por obras, para que nadie se gloríe. Entras al reposo sin obras. Y si hacías alguna obra, merecías la muerte. Qué tremendo, ¿no, Doris? Qué revelación tan grande de la gracia de Dios. Cuando tú entras a Jesús, tienes que entrar por fe, sin obras, y decirle: Señor, entro al reposo por fe y sin obras. Y si te quieres ganar el reposo por obras, mereces la muerte. ¡Wow! No se abren los ojos del entendimiento con la revelación de la gracia de Dios, que aún en Éxodo alcanzamos a ver la gracia. Pero la gracia está velada, dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Dice: la gracia ya la había predicado Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pero estaba el entendimiento de ellos embotado, dice Pablo, como un velo. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y dirán, y entonces, como el fariseo dirá: por eso Jesucristo me dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? En otras palabras, estaba diciendo, la entrada al reposo es sin obras, como Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Pablo tenía gran revelación del reposo, ¿no? Permítanme nada más otros 5 minutos. Éxodo capítulo 16, versículo 26. No, aquí me voy a quedar horas. Como quiera, aguántenme. No lo hago muy seguido. ¿Está bien? Abran su Biblia en Éxodo capítulo 16, versículo 23 y vean la revelación de la gracia en la misma ley. Y les dijo: esto es lo que Jehová ha dicho. Mañana es el santo día de reposo. ¿Qué significa santo? Separado, apartado. Mañana es el día apartado del Señor, del reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cocedlo hoy. ¿Qué día es hoy? El sexto día. El sexto día. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Para que mañana no hagas nada de comida. Nada más. Come. En el día de reposo nada más. No hagas obras. Disfruta. ¿Verdad? No hagas obras. Métete al reposo y habrá comida en abundancia. Dice más adelante, te lo voy a leer: manjares riquísimos habrá, porque va Dios a enviar la bendición. ¿No te suena Génesis donde dice que Dios bendijo y santificó el día de reposo? Pero no es por obras. Y ellos lo guardaron hasta la mañana. Mira lo que pasó. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó. Repite conmigo:
se metieron al reposo, hicieron lo correcto, no trabajaron y no se agusanó. O sea, el gusano es señal de maldición. El gusano es un tipo de maldición. O sea, cuando tú entras al reposo sin obras, no hay maldición. ¡Híjole, qué tremendo! Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si entro al reposo, el cual es Cristo, todo lo que yo hago florecerá, no se agusanará, sino que habrá bendición y vida eterna. Gracias, Cristo. Pero ¿dónde está diciendo que aquí es Cristo? Yo quiero vivir bajo la ley. Quédate bajo la ley. Si te quieres quedar bajo la ley, sigue leyendo. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. El día de reposo estaba diciendo, hoy no vas a encontrar nada. Hoy no encuentran nada. Cuando entran al reposo y quieren trabajar, no les da nada. ¿No te suena lo que dice Gálatas capítulo 3 que les dice, oh Gálatas insensatos, estúpidos, ¿quién los engañó para no obedecer a la verdad? Díganme ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras o por la fe? Es lo mismo. ¿Vas a recibir bendición por obras o por la fe? Es lo mismo que está diciendo la ley. Cuando entres al reposo, no hagas obras. Créele a Dios, que Él te va a suplir todas tus cosas. Es lo mismo. Y si quieres ganarte hoy en día, bajo la gracia, cualquier cosa por obras, más bien vas a recibir gusanos. Ah, no. Sigue leyendo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es reposo, en él no se hallará. Lo vuelve a repetir. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. Híjoles, ¿pudieron cumplir el día de reposo? No. Ay, espérame, pero estos eran los discípulos de Moisés. Y no pudieron. ¿Creen que los discípulos de hoy en día sí pueden? ¿Superas a los de Moisés? ¿Superas a Moisés? Por favor, dime, acepta y di, sabes que yo también la riego. Y cuando aceptes que también la riegas, entonces Dios va a tratar con tu corazón. Pero mientras tengas el orgullo por delante diciendo, es que yo sí puedo, es que yo todas las puedo, ten cuidado porque se te va a engusanar no solamente tu corazón con ese carácter, sino tu cabeza y todos los que están alrededor, porque vas a tener un aire de superioridad que nadie quiere estar contigo. Mejor es decir, me humillo y lo recibo por Jesús. Y esa humildad te va a hacer grande. Y salieron algunos desobedientes, Doris. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y se escuchó un estruendo del cielo, Doris, de Jehová, que dijo, una pregunta gritando, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dijo Dios. ¿Hasta cuándo? ¿No han de entender que tienen que honrar y venerar el día de reposo? Porque aquí sí lo veneraban y lo guardaban. Pero ahora bajo la gracia es mi Cristo Jesús. Y se escucha una voz desde el cielo decir, ¿hasta cuándo van a querer ganarse la entrada al cielo y la salvación y entrar a mi reposo por sus obras? ¿Que no entienden que solamente van a recibir maldición? El sonido más fuerte es este. ¿Es gratis o nada? ¿Es gratis o nada? ¿Cuánto lo quieren gratis? Yo lo tengo gratis. Tengo la salvación gratis. A mí no me costó nada. Es gratuita y puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. A mí me la regalaron. Para mí fue gratis, pero a mi Cristo le costó la vida. Y fue una salvación muy cara.
Así que cuidémosla, venerémosla y adorémosla a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Permíteme, Doris, todavía no me la apagues. Díganle a Doris que se espere, por favor, ¿ok? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da para 2 días. O sea, Dios daba de una manera sobrenatural. ¿Cómo? Pues no entiendo cómo sucedió esto, pero yo creo que es un milagro porque Dios daba para 2 días. O sea, te daba para el viernes y te daba para el sábado. Como cuando el niño se apareció con los peces y los panes y lo multiplicó, así mismo lo estaba diciendo Dios. Si tú crees en mí, yo te multiplico. Si no te esfuerzas, yo te multiplico. Si me crees, yo te multiplico. Pero si te lo quieres ganar por tus obras, hay gusanos. ¿Ves la gracia reflejada aquí, Doris? ¿Ven la gracia reflejada aquí? ¿Ven el amor de Dios reflejado aquí? Y luego, bueno, me puedo seguir quedando ahí, pero te lo voy a seguir explicando la siguiente lección. Si buscas algo de Dios por tus fuerzas, por tus obras, no encontrarás nada. Te lo repito, es gratis o nada. Dios te bendiga. Estamos en el reposo, en el super reposo que es mi Cristo Jesús. La gracia revelada bajo la ley. Y era el mismo pan. ¿Era el mismo pan? Sí. Y eso habla muchísimo de que una vez estando en la gracia no haremos obras. Sí, son las mismas obras. Sí, era el mismo pan. Sí, pero una vez que entras al reposo, el reposo, que en este caso es Jesucristo, es el que hace la diferencia. Claro. Y si tú has escuchado todas las clases, te vas a dar cuenta que las obras son muy importantes, ¿sí? Pero no para entrar al reposo, no, sino para disfrutar el reposo que Dios ya nos dio. Somos salvos no por obras, pero fuimos creados para buenas obras. Yo no hago obras para ser aceptado, pero como yo ya soy aceptado, produzco buenas obras para que todos los demás las vean y entren al reposo conmigo. Así es. Dios me los bendiga, hijos del reposo eterno.